Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le guarde. En este día quiero compartir con ustedes una cita bíblica. Antes, exhortarle que si hemos amanecido en salud, con vigor, con fuerza, ha sido porque Dios lo ha permitido. O sea que una vez más tenemos que recordarnos de darle gracias, de darle gloria, de darle honra a Él, porque Él nos ha ayudado. Amén. Vamos a leer la palabra en Gálatas 4, verso 8. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos está hablando, nos está exhortando a cada uno de nosotros el no volver a esclavizarnos. Nos exhorta que no nos esclavicemos otra vez. Sabe que el pueblo de Israel, Dios lo ha bendecido desde siempre, y el pueblo de Israel le gustaba esclavizarse, le gustaba que lo esclavizaran. El pueblo de Israel no entendía que Dios lo había hecho libre, y la palabra del Señor nos habla que aquello a quienes nosotros obedecemos, de eso nos hacemos esclavos. O sea, yo quiero ser esclava, pero de Cristo. Yo quiero servir al Señor con toda mi vida, mi mente, mi corazón, mi alma. Entonces nosotros no podemos cargar en nuestros corazones esclavitud. Si nosotros hacemos el pecado, esclavos somos del pecado. Si nosotros nos acostumbramos a hablar mentira, esclavos de la mentira seremos. Por eso, amados hermanos, en esta mañana nos hace Gálatas una exhortación de no volver a esclavizarnos, de no volver a ser esclavos. Dice que antes nosotros servíamos a los pobres rudimentos de la vida. O sea, era una cosa continua, era algo continuo que el ser humano tenía por costumbre de esclavizarse, de dejarse esclavizar. Pero ya nosotros conocemos la palabra de Dios y ya Dios nos hizo libre a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros ya somos conocidos de Dios, ya nosotros tenemos que tener otra forma de comportamiento, de mentalidad, de pensamientos. Nosotros ya no podemos pensar como esclavos, sino como libres. Y el libre es aquel que da a conocer a Cristo. Aquel que es libre es aquel que ora, ayuna, busca la presencia del Señor, porque entiende que va a tener respuesta de Dios, porque entiende que Dios está con él. Estas palabras son para cada uno de nosotros. Nos habla de que no nos esclavicemos. Hay veces que nosotros somos esclavos de algo y no nos damos cuenta. Somos esclavos quizá de un teléfono y no nos damos cuenta. Usamos el celular continuamente más que buscamos a Dios. O sea, no estamos siendo esclavos del dispositivo. Tenemos que cuidarnos de no caer en esto. Muchas veces nosotros somos esclavos del televisor y le damos más tiempo al televisor que a Dios. Y dice que con lo que nosotros pasamos más tiempo y obedecemos, de esto somos esclavos. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos hasta de nuestro trabajo, no ser esclavos de nuestro trabajo, sino hacer un servicio, ir y cumplir con ese servicio que nos han encomendado hacer, pero no esclavizarnos. No podemos esclavizarnos, no podemos olvidarnos de buscar a Dios, porque el que busca a Dios no es esclavo, sino libre. Nosotros tenemos que buscar al Señor, y lo último que el ser humano debe dejar de hacer es de orar. Amado hermano, porque el que no ora se esclaviza solo. El que no busca al Señor, ya su esclavitud ha llegado a él. Nosotros tenemos que acordarnos que debemos darle lugar a Dios, debemos permanecer en Él para librarnos. Él nos librará de esclavitud. Y dice la palabra del Señor, dice, esto es Pablo que se lo está diciendo al pueblo de Gálatas. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo ya le había predicado a esta persona. Es algo lógico.
Hay personas a veces que se esclavizan hasta un cuadro que fue hecho por manos de hombre, un cuadro que le hacen en una tabla, en un cartón, y le dicen, mira, ese es Jesús, ese es tal, ese es cual, y la persona se esclaviza a ese cuadro, lo idolatra, cree que es Dios. Y Dios no es hecho de mano de hombre. Dios es grande y poderoso. Dios es poderoso. Cualquier dibujito que nos muestran, a veces nosotros estamos confundidos y nos esclavizamos nuestra vida a orar a ese cuadrito. Cuando nuestro Dios está en el cielo, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios no cabe en un cuadrito. Nuestro Dios es poderoso. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente y entender, ser sabios. Dios nos permite entender en su palabra los mandamientos. Las palabras que están aquí es para que nosotros seamos sabios. Hay una parte en la Biblia que habla en Éxodo. Dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Que no nos hagamos imágenes. Porque Dios no es una imagen, Dios es todopoderoso, Dios es real, Dios vive, Dios reina. Y Dios quiere que cada uno de nosotros no nos hagamos esclavos, no sirvamos a la esclavitud. La esclavitud no es para los hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, de la idolatría, de nosotros tener una forma de vida idolatrando cosas y idolatrando objetos de nuestra casa, que es pecado. A veces nosotros idolatramos hasta nuestra propia casa. Y esto no es así, porque no debe ser así. Porque Dios nos permite a nosotros tener algo en esta tierra, pero es para vivir cómodamente, pero no para nosotros idolatrar nada. Todo en esta tierra va a perecer, todo de esta tierra algún día va a terminar, pero Jesús es para siempre, Jesús permanecerá. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos de la esclavitud, de aquello que te está esclavizando tu vida. Pablo le está hablando a los Gálatas y dice, me temo que haya trabajado en vano, porque ya él le había dicho, ya le había explicado a ellos, el que no deberían estar en esclavitud. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos esclaviza y no nos damos cuenta. Nosotros no podemos convertirnos en esclavos de nada en esta tierra, solo de Cristo. ¿Cómo así, esclavo de Cristo? Sí, servirle al Señor con toda nuestra vida, nuestra alma, nuestro amor, con toda nuestra mente. Tenemos que servir al Señor porque aquel que nos amó, aquel que nos guarda, aquel que es nuestro sustento, es a quien tenemos que servirle con temor y con temblor, de no ofenderle, de no desagradarle. Dios quiere que nosotros entendamos que hemos sido llamados a libertad, a agradarle, a vivir una vida plena en esta tierra. Los años del hombre dice que son cortos. Los años del hombre en la tierra son cortos, y estos años que Dios nos permita vivir aquí en la tierra es para glorificar a Dios, es para vivir una vida en paz, en armonía, reconociendo que no debemos esclavizarnos, sino creerle a Él, servirle a Él y esperar en Él. Porque la palabra de Dios es tan fiel y tan real que aquel que le sirva a Dios no va a quedar en vergüenza. Aquel que decide confiar, aquel que decide creer, no va a quedar en vergüenza. Dios mío, ¿cómo me libro de la esclavitud? Ora y Dios te va a revelar lo que Él quiere. ¿Cómo me libro de tal pecado? ¿Cómo lo hago? Tú solo no podrás. Tienes que pedir ayuda. ¿Quién es esa ayuda? Dios. ¿Cómo te la va a dar? Orando, leyendo su palabra. Él te va a dar discernimiento, sabiduría, en la cual te permita apartarte de la esclavitud, apartarte del pecado y venir a Él, libremente venir a Él. Porque esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que no hemos sido llamados a esclavitud. Dice que guardamos los días, guardamos los meses, guardamos los años. A veces somos esclavos hasta de celebrar un cumpleaños, año tras año, celebrando cumpleaños, celebrando fiestas, celebrando cosas que Dios no nos mandó a celebrar.
quizá gastando en algo que Dios no nos manda a gastar, algo innecesario. Hasta de esto nos convertimos en esclavos. Entonces tenemos que cuidarnos de no idolatrar ni cosas, darle prioridad de esta tierra, a nada de esta tierra. No podemos darle prioridad. A quien debemos darle prioridad es a Dios. E incluso nosotros tenemos que resignarnos a vivir conforme al agrado de Dios. Y esto es bien, esto es agradable delante de la presencia del Señor. Cuando tú te olvidas de vivir para ti y dices, voy a vivir para Cristo, voy a agradar a Dios, porque Él te ama. Él quiere que tú le sirvas a Él. Conviértete en servidor y servidora del Señor. Conviértete en buscador de su palabra. Conviértete en tener intimidad continua con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y esto quiere Dios, que nosotros busquemos, que nosotros le sirvamos, que nosotros nos entreguemos y confiemos en Él. Gloria a Dios, que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde y Dios te permita discernimiento, sabiduría en esta tierra, porque la necesitamos para servir y vivir agradando a Dios. Dios te guarde en el nombre de Jesús.